Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la temática de la literatura precolombina. Y vamos a dar inicio con una dinámica que se llama Llegó Carta. ¿Para quién creen ustedes que llegó carta en esta oportunidad? Para Oscar. Para Paola. Para Oscar, para Paola. Empezamos con las damas. Paola, por favor, nos abre su cartita y nos indica qué dice el contenido de la carta. ¿Cuál es el libro sagrado de los mayas? Es el Popol Vuh. Muy bien, el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. Pero también Oscar no se va a quedar sin su carta, también a él le llegó correspondencia. Nos indica, por favor, Oscar, qué es lo que dice su correspondencia. La pregunta es, ¿a qué se le llama literatura precolombina? Pues en este caso, como su nombre lo indica, son obras literarias que fueron redactadas antes de la venida de Cristóbal Colón y de los españoles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sin más espera, continuamos y ahora voy a compartirles el siguiente juego también, que se trata de unos rompecabezas que quiero que por favor ustedes los armen y nos compartan qué es lo que encuentran en esos rompecabezas. Como parte de la actividad entonces que estamos llevando a cabo, la participación de los estudiantes armando su respectivo rompecabezas para que luego nos compartan qué es el mensaje que ellos encuentran dentro de ese material que ellos están manipulando. Bien, damos unos minutos de espera para que los estudiantes nos indiquen qué es lo que han encontrado en el respectivo rompecabezas de cada uno de ellos. Creo que Paola ya tiene información. Por favor, Paola, nos comparte qué es lo que encuentra en sus rompecabezas. Dice que es literatura maya. Se expresó a través de libros sagrados, textos astrológicos, cosmogónicos y crónicas en forma de análisis. Se conservan pocos códices escritos en jeroglíficos, ya que muchos fueron destruidos. En ellos se encuentra información sobre cosmología, religión y calendarios. Los códices que se preservaron después de la conquista son 4: Trocontesiano, Dresde, Peresiano y Grolier. Grolier, muy bien, muchas gracias. Oscar, nos comparte por favor qué es lo que dice en su rompecabezas. Literatura precolombina, de la diversidad de culturas que convivieron en América prehispánica, 3 pensamientos sobresalieron en la herencia literaria que fue transmitida especialmente por tradición oral: el de los mexicanos aztecas, el de los mayas y el de los incas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, pues de esta temática se trata, ¿verdad?, la clase del día de hoy. Vamos a iniciar entonces con definiendo lo que es la literatura precolombina. Para poder entender lo que es la literatura precolombina, Oscar ya nos comentaba que se trata de la producción literaria que nos legaron los habitantes de América antes de la venida de los colonizadores. Pero hablando de esas culturas, queremos indicarles que las culturas que convivían en la América prehispánica son 3 las culturas que causaron mayor impacto, mayor desarrollo, y por eso se mencionan estas 3 culturas. Dentro de ellas tenemos a la cultura mexica o azteca, la cultura maya y la cultura inca. Algo que es muy importante que quiero compartirles es el hecho de que estos grupos humanos que formaron estas 3 culturas, ellos dentro de la temática que ellos abordaban en su producción literaria, recurrían en los mismos temas. Dentro de estos temas tenemos en primer lugar lo que es el amor a la naturaleza. Esto significa de que los antepasados indígenas que vivieron aquí en los países de América, pues le tenían un gran respeto, un profundo amor a la naturaleza. Así también la omnipotencia de los dioses, es decir, de que ellos eran politeístas y para cada una de sus actividades y para darle explicación a cada uno de los fenómenos que ocurrían, pues ellos recurrían a una deidad, a un dios, el porvenir calamitoso.
algo que vale la pena, ¿verdad?, recalcar es el hecho de que este tipo de literatura, la literatura precolombina, ha legado a la humanidad mucha información, gran parte de la información de muchos sucesos que han acontecido actualmente y que siguen aconteciendo. La creación de los pueblos y de las cosas fue otro de los temas también en los cuales ellos recurrieron estas tres civilizaciones. Muy bien, pero para continuar hablando de estas tres civilizaciones es importante que hablemos de lo que es Mesoamérica. ¿Por qué hablar de lo que es Mesoamérica? Porque Mesoamérica es precisamente la región la cual fue habitada por estas tres culturas, por estas tres civilizaciones que les estoy comentando. Cuando hablamos de Mesoamérica nos estamos refiriendo entonces al área que está desde los estados linderos con Estados Unidos, el norte de México, estados linderos del norte de México, pasando por Guatemala, por Honduras, por El Salvador, hasta llegar a Nicaragua. Todo esto se conoce como Mesoamérica, que fue habitada precisamente por estos grupos humanos. Algo importante también que vale la pena resaltar son las características comunes que comparten estos tres grupos humanos. Tenemos dentro de esas características comunes, tenemos en primer lugar que se dedicaron a la recolección, es decir, que fueron grandes recolectores. Para poder satisfacer sus necesidades de alimento, se dedicaron a la recolección de semillas, a la recolección de raíces para poder satisfacer sus necesidades de alimento. Se dedicaron también a la pesca, a la construcción de pirámides, ¿verdad? Y cuando estoy hablando aquí, tenemos una imagen de la monumental pirámide, de las pirámides de Tikal en el departamento del Petén. También se dedicaron al cultivo del maíz, del frijol, de la calabaza, el cacao. También ejecutaron los rituales del juego de la pelota, como lo podemos observar aquí en esta otra imagen que practicaron ellos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta pues de estas fueron las características comunes de estas tres grandes civilizaciones de las que vamos a hacer mención más detenidamente. Vamos a hablar inmediatamente de la primera civilización dentro de la cultura prehispánica, dentro de la literatura prehispánica, como lo es la cultura mexica o azteca. ¿Qué podemos decir de la cultura mexica o azteca? Podemos decir que fueron un pueblo guerrero, que fueron el último imperio de México antes de la llegada de los españoles. Una ciudad famosa que ellos fundaron fue la ciudad de Tenochtitlán, que fue construida en el año de 1325. La literatura azteca o mexicana que se ha podido estudiar gracias a códices, a pinturas con caracteres jeroglíficos y también a la tradición oral. Eso es muy importante que tomemos en cuenta. La producción de los mexica o aztecas oscila entre la épica, la lírica y los consejos morales. Como vamos a ver a continuación en este cuadro comparativo que les estoy compartiendo, nos permite hablar de lo que es el género de la épica que ellos practicaron. Este género es el mejor espejo del pensamiento de los mexicas. El héroe se convierte en un modelo. El héroe es un modelo para los jóvenes, para los niños, para la comunidad. Los héroes de la épica estaban representados por los capitanes, por algunos jefes de las tribus, de los grupos humanos. Y por otro lado también vale la pena hablar de que algunos textos tratan sobre temas sacros. Cuando hablamos de los temas sacros nos estamos refiriendo a la relación que ellos atribuían entre humanos y sus dioses. Por otro lado tenemos la lírica. En el género de la lírica, la literatura mexica, en la expresión azteca, existe una íntima relación entre la música y la poesía. Su representación gráfica era la voluta de la palabra, adornada con flores, con música, con palabras. Algunos de los exponentes de la lírica de los mexica o aztecas tenemos a Nezahualcóyotl de Texcoco, tenemos a Nezahualpili,
tenemos a Calcat, tenemos a Xicotencatl el Viejo. Todos estos son algunos de los representantes de la lírica de los mexicas. Y por último, hablemos de lo que son los consejos morales. Existía un libro, una creación por parte de los mexicas que se conoce con el nombre de Huehuetlaltoli, que era un libro donde estaban recopilados los consejos que habían escrito, que habían plasmado los temachtiani, que eran los maestros o ancianos, y que por medio de este libro los maestros, los ancianos, le trasladaban los consejos morales, los valores a los jóvenes y a los niños. Pero también jugaban un papel importante en este sentido los gobernantes, porque ellos también se encargaban de hacer llegar esos consejos morales, de hacer llegar las reverencias, las expresiones de cortesía a toda la población mexica. Luego vamos a hablar de lo que es la literatura maya. Los mayas, de acuerdo con las investigaciones que hemos realizado, los mayas vivieron del año 2000 antes de Cristo al año 1525 después de Cristo. Los mayas destacaron precisamente por sus conocimientos en astronomía, en matemática, en arquitectura. Algunas de sus ciudades famosas son, por ejemplo, Tikal, Huaxantún, Quiriguá, Copán, Bonampak y Palenque. La literatura maya se expresó a través de libros sagrados, textos astrológicos y cosmogónicos, a través de crónicas en forma de análisis. Pero todo este legado, toda esta producción literaria creada por los mayas, desafortunadamente fue destruida al momento en que los colonizadores, los conquistadores llegan a los pueblos de América. Se dan a la tarea de destruir todo lo que estos pueblos habían producido, habían creado, con el propósito de alejarlos de sus creencias, de sus religiones, y así de esa manera imponer la religión que ellos traían. Quedan vestigios de algunos de estos productos literarios de la civilización maya, como son los códices. Está el códice trocortesiano, que se encuentra en Madrid y que posee una información astrológica. En este códice los mayas introdujeron imágenes proféticas y actividades de la vida cotidiana. Está también el códice de Dresde, que se conserva en Alemania. Es un calendario que indica el nombre de un dios que influye cada día en la vida de los seres humanos. Y por otro lado también tenemos el códice peresiano, que se encuentra en París, y que en lo poco que se conserva de este códice se abordan diversos temas relacionados con el arte. Y por último tenemos el códice de Grolier. El códice de Grolier se conserva en la Ciudad de México y se dice que es un calendario venusino, es decir, que fue creado a partir de los movimientos del planeta Venus. El libro sagrado del pueblo maya es el Popol Vuh, o libro del consejo. Pero aparte del Popol Vuh o el libro del consejo, quiero compartirles también que existen otros libros, y los vamos a ir asociando con la lengua que se hablaba en ciertas regiones geográficas que fueron habitadas por los mayas. Tenemos el maya yucateco. Esta lengua se hablaba en la región geográfica de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo, y a esta lengua pertenecen obras creadas por los mayas, como los libros del Chilambalán, de Chumayel, de Maní, de Ticinín, también la canción de la danza del arquero flechador. Y por otro lado tenemos la lengua maya quiché, que se desarrolló en la región geográfica de los departamentos de Quiché, del departamento de las Verapaces, como Rabinal, y el departamento de Totonicapán. A esta región geográfica pertenecen los escritos del Popol Vuh, el Rabinal Achí, el título de los señores de Totonicapán. Y por último tenemos en la lengua maya cachiquel,
a la cual pertenecen los departamentos de Sololá y Chimaltenango, y los escritos que pertenecen a esta lengua son el Memorial de Sololá o Anales de los Cachiqueles. Vamos a hablar, para ir finalizando ahora con la clase, vamos a hablar de lo que es la literatura andina. La literatura inca fue la que sufrió mayor deterioro y destrucción con la conquista española. Gran parte de los textos conservados provienen de la recopilación de la época colonial, y precisamente quiero compartirles también este otro cuadro comparativo donde me va a permitir hablarles de algunas composiciones poéticas escritas por los incas. Dentro de ellas tenemos Jali, que es un canto de triunfo, y que de los temas que enfoca Jali son himnos dirigidos a Viracocha, el sol o las divinidades menores. Tenemos también Huayñu, que es un poema acompañado de música y de danza que canta a la belleza de la naturaleza o de la mujer amada. También tenemos Guaguaki, que es un canto dialogado por dos coros de hombres y de mujeres que se responden sucesivamente. Tenemos también Aranguay, que es una composición con elementos cósmicos y que ilustra algún precepto. Y por último tenemos también Lanca, que es otra composición poética que se trata de un drama histórico que es consagrado a personajes históricos. Dentro de esta composición poética llamada Lanca está clasificada lo que es Apu Ollantay, que es el único ejemplo de drama quechua que ha llegado hasta nuestros días. Muy bien, para finalizar esta clase quiero asignarles una tarea para este momento. A cada uno de nuestros estudiantes le vamos a entregar una hojita de papel bond donde ustedes me van a elaborar un mapa conceptual con el tema literatura precolombina, que es el que les acabo de compartir. Así que espero que hagan su mejor esfuerzo para realizar esta actividad que se la solicito para este momento.